Entonces, muy buenas noches o buenas tardes. Vamos a desarrollar este ejercicio de nómina, ¿sí? Un ejercicio que corresponde al curso de Excel avanzado. El primer ejercicio, ¿sí? Miren que ahí está compuesto por varias hojas. En cada una de ellas hay que desarrollar unas actividades allí. Tenemos pues la hoja de preguntas. Y básicamente en la primera pregunta lo que nos dicen es que tenemos que formular todas estas columnas de encabezado de color amarillo. Estas columnas están en blanco dentro de, dentro de este rango de datos que es la nómina. Entonces vamos a empezar aquí. Tenemos por aquí la que es la cédula, el nombre, el apellido. Tenemos que unir aquí los nombres y los apellidos. Además tenemos que dejar allí pues primeras letras mayúsculas de esos nombres y esos apellidos. Entonces para unir textos de dos celdas o textos no contenidos realmente, existe una función que es la función concatenar. Miren que la podemos insertar por acá o escribirla, ¿no? La voy a insertar por aquí por el FDX para que se den cuenta que por ahí uno llama las funciones de manera muy rápida también. Entonces, insertar función. Ahí en insertar función, entonces vamos a encontrar allí la función, las categorías de funciones, ¿no? Ahí nos va a abrir las diferentes, nos lleva pues donde están todas las funciones. Recuerden, las funciones están categorizadas, ¿no? Entonces existen funciones financieras, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, búsqueda y referencia, base de datos, texto, lógicas y otras, ¿no? Para nuestro caso, como vamos a concatenar allí, a unir esos textos entre una función tipo texto. Y ahí la función número 3, concatenar, concat, ¿sí? Aceptar allí. Y entonces allí le damos los textos. Texto, nombre 1, el nombre. Y en texto 2, pues se supone que es el apellido, ¿no? ¿Sí? Al dar a aceptar, pues él nos une esos textos allí, pero miren lo que sucede. Quedó pegado, ¿no? Santa Patricia Torres, Torres quedó pegado. Todo el truquito realmente es, me voy a dar FX y me devuelvo, es dejar un espacio entre texto y texto. Entonces en texto 2 vamos a dar un espacio y en texto 3 sí ponemos el apellido. Y ahí sí el texto queda bien. Y procedemos a arrastrar la fórmula. Doble clic o arrastrar la fórmula, ¿no? Que es lo mismo copiar. Pero ahí nos quedó faltando algo, dice con primeras letras mayúsculas. Entonces, ¿qué sucede allí? Miren que allí no están, voy a copiar esa fórmula, acá arriba en la barra de fórmulas, copiando la fórmula allí. Y normalmente en Excel uno cuando está trabajando allí, voy a poner un comentario allí, insertar comentario, para poner allí la fórmula. Pongo allí la fórmula y observen que al colocar la fórmula allí, ahí nos muestra la fórmula que estamos aplicando. Miren que esa fórmula, pues me voy a acercar un poquito, la función concatenar, concat, que para esta versión de Excel pues lo muestra como concatenar. Vamos a anteponerle a esa función la otra función, la que requerimos para que nos quede primera letra mayúscula, que es la función nom propio. Entonces vamos a escribir aquí nom, esta función nom propio, abro paréntesis y cierro paréntesis al final. Eso es lo que tenemos que hacer allí, en la celda, ¿no? Acomodar esa fórmula para que nos quede de esta manera. Vamos a poner esto un poquito más grande, que está en tamaño 9. Crece un poquito. Entonces miren que es un nom propio que contiene un concatenar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, aquí en esta fórmula, en la celda, vamos a anteponerle la función nom propio. Y miren lo que sucede. Nom propio, paréntesis y cierro paréntesis al final. Y enter. Entonces ya ahora sí coloca el nombre de manera adecuada, ¿no? Al final eso es una función anidada, ¿no? Miren que esto es una función anidada, ¿sí? Que es una función dentro de otra. ¿Por qué se llama anidada? Porque es una función que contiene otra. Un nom propio que contiene un concatenar, ¿sí? Y concatenar le voy a poner un colorcito diferente para que se den cuenta que quedemos pues digamos pendientes de que
es una función diferente, es una función que contiene otra, ¿sí? Vamos a darle aquí un color, color rojito, le voy a poner eso. Listo, entonces queda así. Un non propio que contiene un concatenar, concat, ¿no? A esta versión, pero se llama concatenar también para versiones anteriores, a la 2019, concatenar, ¿sí? Concat o concatenar. Bueno, entonces aquí tenemos la fecha de ingreso, el centro de costos, el tipo de riesgo, claro, ¿no? Cuando estás trabajando en una empresa, uno lo clasifican en un riesgo para el pago de, de de la ARL, ¿no? Estado de riesgos laborales, estado civil, el sexo de la persona, el salario básico, los días trabajados. Vamos a calcular aquí el sueldo. Miren que acá hemos definido unas variables también, que son estas variables. Salario mínimo mensual legal vigente, el subsidio de transporte, base horas mes, base días mes, un porcentaje de bonificación, una base de bonificación, porcentaje de salud, porcentaje de pensión y el fondo de solidaridad pensional. Vamos a calcular aquí el sueldo. Observen que aquí sí ya vienen los comentarios allí, ¿no? Mostrar. Aquí, pues el comentario básicamente lo que nos está diciendo es que corresponde al salario básico. Entonces, identificación de variables. Salario básico es este que está aquí al lado. Divide entre base días mes. Base días mes son los 30 que aparecen acá. Recuerden que la base de días del mes son 30 días, ¿no? Independientemente de que los días, de que el mes tenga 28, 29, 30 o 31 días, siempre la base son 30. Y se multiplica eso por los días trabajados, que son estos. Entonces, básicamente una multiplicación con división allí. Entonces, es una operación sencilla. El salario básico dividido entre base de días mes. Claro, al dividirlo entre esa base de días mes, hallamos el valor por día, ¿no? Y lo multiplicamos por los días trabajados. ¿Sí? Y enter, ¿no? Entonces uno pues supone que procede a arrastrar la fórmula, ¿no? El doble clic allí o al arrastrar la fórmula. Pero sale error. Claro, ahí nos faltó algo, ¿no? Fijar la celda, ¿no? Fijar una celda. Recuerden que cuando voy a darle a deshacer aquí, que en esa primera fórmula, aquí, cuando la organizamos allí, generamos la fórmula, hay una celda que se debe fijar o se debe anclar, que en este caso es la celda que está por fuera, la celda C6, esta, la de los 30 días. Entonces ahí tenemos que aplicar el concepto de celda fija o de valor absoluto. Entonces venimos aquí, nos paramos ahí en C6 y anclamos F4. Recuerden que con F4 es que anclo. Si es un portátil con FN, con F4. Y si de pronto con F4 no dejan fijo, entonces FN, F4. Que a veces esa es la otra manera pues, de fijar o anclar. Entonces ya ahí al anclar la celda, miren que procede a arrastrar la fórmula y ya ahora sí nos dio bien. ¿Sí? Entonces ahí sí nos dio perfecta la operación. ¿Sí? Y la formulita que hicimos allí, entonces es esta. Entonces, pues miren que es mucha formulación, ¿no? Realmente, los procesos son de manejar el concepto de formulación, ¿sí? Operaciones básicas, multiplicaciones, pues ya estamos en Excel avanzado. Pues ya se supone que el concepto de celda fija, comentarios, todas esas cositas se manejan, sino que pues se hace un recorderis allí, pues para que, digamos, volvamos a recordar muy bien el proceso pues de cada una de esas partes, cómo se van aplicando. Bueno, sigue aquí el subsidio de transporte. Aquí en subsidio de transporte aparece también un comentario. Y observen que ese comentario también nos da una instrucción allí muy completa de lo que hay que hacer. ¿Sí? Desafortunadamente, pues en la empresa uno no le dan todo ese artículo, ¿no? Y que básicamente uno que construye todo eso. Y pues obviamente uno no escribe todo ese poco de cosas allí, aquí porque estamos en clase magistral. Entonces ahí dice que se paga salarios básicos menores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y es proporcional a los días trabajados. Claro, evidentemente, pues miren lo que es el pago del subsidio de transporte por ley, se le paga a personas que ganan menos de 2 salarios mínimos y es proporcional a los días trabajados. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona trabajó 20 días, pues se le pagan 20 días de subsidio de transporte, no los 30, no 20. Ahora acá tenemos la base de lo que es el subsidio de transporte, 140.000. Vamos a ver la operación allí.
Entonces miren que eso y analizar esto que está aquí en este comentario. Esto es un comentario donde ahí básicamente tenemos que aplicar una condición, ¿sí? En ese comentario nos están diciendo, vea, solamente se le paga subsidio de transporte a personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. Las demás no tienen derecho al subsidio de transporte. Entonces, como eso es una condición, vamos a abordar una función sumamente importante de ser, que es la función sí o condicional sí. La función sí la encontramos en f de x, la categoría lógica, función sí o condicional sí. Se le llama también condicional sí, ¿no? Que es una condición, son condiciones lo que vamos a manejar allí. Y esa función, que por su importancia y por sus características vamos a escribir aquí los argumentos de la función. Ella en primera instancia pide lo que es la prueba lógica, ¿sí? También pide lo que es el valor sí verdadero y el valor sí falso. Que miren que esto es la función sí o condicional sí. Es una función de análisis, ¿sí? Es una función eminentemente de análisis. Y es una función que se debe conocer y manejarse, ¿no? Porque siempre se utiliza mucho. En este caso, por ejemplo, para calcular el subsidio de transporte, porque es una condición, ¿no? Por eso una función sí o condicional sí lo llama uno. Vamos a aplicar aquí la condición. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica o condición? En donde esté la condición, que el salario básico sea menor o igual a 2 por salario mínimo mensual legal vigente. Esa va a ser la condición. ¿Qué pasa si es verdadero? Entonces pague el subsidio de transporte. Subsidio. Pero páguelo proporcional a los días trabajados. Entonces divídalo entre base 10 mes, claro, porque son 30 días, ¿no? Y multiplíquelo por los días trabajados. Eso se llama proporcionalidad, ¿no? Porque se divide el valor del subsidio entre los 30 días y se paga de acuerdo a los días laborados o trabajados. Listo. ¿Y qué pasa si es falso? Cero. Cero quiere decir que no tiene derecho al subsidio, ¿no? Entonces miren que aquí hemos construido la función sí o condicional sí. Una función de análisis, de mucho análisis, que básicamente lo que hemos hecho va a hacer el planteamiento aquí para después sí hacerlo aquí en la celda, ¿sí? Entonces es una metodología, ¿no? Primero hacer el análisis previo. Normalmente siempre que se abordan ejercicios de Excel, toca entrar a hacer esos análisis para poder desarrollar esos ejercicios. En este caso, por ejemplo, hacer el análisis de la función que vamos a aplicar aquí, en este caso la función sí o condicional sí. ¿Por qué? Porque surge una condición allí. Las condiciones normalmente son generadas por normatividad del sector en el que está trabajando uno. En este caso, por ejemplo, pues lo que es la parte de lo que es la ley 100, y dentro de la ley 100 lo que es la parte laboral, ¿no? La parte de lo que es el esquema laboral, pues, o la normatividad laboral que nos rige en el momento, y que son leyes y normas que establecen, pues, el Senado de la República y todo esto, ¿no? Y el gobierno. Listo, entonces el subsidio de transporte. Vamos a hacer la fórmula aquí en una función sí. Recuerden que ahí en f de x yo puedo editar las fórmulas, pero me gusta mucho usar aquí el f de x porque, digamos, me da una opción alterna para uno buscar la función. Entramos a lógica, función sí o condicional sí. Y miren que ahí nos muestra pues los tres argumentos que nos están pidiendo. Prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Bueno, entonces en prueba lógica dice sí, el salario básico de la persona, que es este, es menor o igual a 2 por salario mínimo mensual legal vigente, que está por acá arriba. Recuerden, está por acá arriba. Como está por fuera se ancla, ¿no? Concepto de celda fija. Voy a ir anclando de una vez a medida que voy haciendo la operación.
Valor sí verdadero. ¿Qué pasa si es verdadero? Pague el subsidio de transporte. Ah, el subsidio de transporte, ¿dónde está? Está allá arriba también. Por acá está. Como está por fuera, se ancla. F4. Divídalo entre base días mes. Ah, base días mes son los 30 días. Como está por fuera, se ancla. Y se multiplica por los 10 trabajados, que son estos 29. ¿Sí? Ahí nos quedó la fórmula. ¿Qué pasa si es falso? Cero. No hay derecho a subsidio de transporte. Damos a aceptar y ahí nos da el valor. Procedemos a resolver la fórmula. ¿Sí? Y allí entonces miren que unos sí nos dan subsidio de transporte y otros no. La formulita que aplicamos aquí es esta. Control C, escape. Venimos acá y vamos a pegarlo aquí. Control V. Copiar y pegar. Esa fórmula la voy a poner un poquito más grande. Y démosle aquí. No, está bien allí, ¿no? Realmente está bien allí. Allí está bien. Sí. Voy a poner un color diferente, aunque le puedo poner, ¿no? Botón derecho, formato de comentario. Ya uno le puede dar un color aquí que uno quiera, ¿no? El color no se coloca por acá porque esto está desactivado, por eso hay que hacerlo ahí con botón derecho del mouse. Voy a poner un color rojito allí. Listo. Entonces miren que hemos abordado ya una función sumamente importante que es la función sí, ¿no? ¿Sí? Una función que es, entre todas las funciones, dentro de las 700 funciones de Excel, es una de las funciones importantes del manejo de la función sí. Se usa no solamente en Excel, se usa en macros, se usa en transformación de datos, en Power Pivot, en Power Query, en Power BI y en otras herramientas pues de programación aparece la función sí o if.